Estaba conversando con algunas personas, algunos hicieron malabares, como se dice, para poder llegar acá. Les tomó el triple de lo que normalmente se demoran, pero estuvieron acá puntualitos, ¿no? Acá estuvieron puntualitos. Otras personas llegaron caminando por ahí. Alguien me decía, desde Tanda vino caminando con su familia, ¿no? Para estar acá en la casa del Señor. Otros por aquí, esquivando por allá, ¿no es cierto? Pero aquí estamos felices. Y también quienes no pudieron, sabemos que hubiesen estado con todo el deseo del corazón estar acá. Las cosas se complicaron con el giro, pero acá estamos para seguir en el giro, en la palabra de Dios. ¿Sí? A propósito, ¿qué significa giro, hermanos queridos? ¿Ah? Porque el Giro de Italia en Ecuador, ¿cuál es? Recorrido. Y nosotros también vamos a recorrer en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Vamos a recorrer en la palabra de Dios. Pero antes de entrar y meditar en las Sagradas Escrituras, pensando justamente en lo que el Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán. Yo no sé si les ha pasado, ¿no? Pero especialmente las damitas, cuando van al centro comercial, van a hacer compras, y ellas sobre todo creo que se fijan bastante cuándo es la fecha de caducidad. ¿Sí? Mi esposa siempre me dice eso, ¿no? Fijarás de cuándo vence el producto. ¿Sí? Compro el pan, cuándo es la fecha de caducidad, y así hay, ¿no? Algunos simplemente vamos, cogemos, tomamos y ya, ¿no? Pero otras personas sí son muy prolijas en ver cuánto tiempo tiene todavía para aprovechar ese producto, pues simplemente, ¿no? Pero todo producto tiene fecha de vencimiento, prácticamente todo producto, ¿no? Y eso sucede en todas las cosas, ¿no? El carro más bonito que te compres, va a pasar el tiempo y ya no va a estar no va a tener que llevarle a la mecánica, ¿no? La ropa, los zapatitos ahí tan lindos que te quedan, no hay nada más cómodo que un zapato viejo, pero también tiene fecha de caducidad. Sí. Todo tiene fecha de caducidad. Nosotros mismos, hermanos queridos y amigos, tenemos fecha de caducidad. Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Y por eso queremos que la palabra de Dios sea hablando a nuestros corazones en esta mañana. Y les decía que quisiéramos antes agradecer muchísimo, ¿sí? También porque el ser parte de la iglesia es ser parte de cada uno de los ministerios. Y en estos días que han transcurrido y las semanas que vienen, hay algunas cosas muy interesantes, ¿no? Yo no quiero adelantarme en el tema de anuncios, pero sí de agradecer. Porque si no fuese por cada persona que es parte de esta iglesia, de los distintos ministerios, no sería factible todo lo que el Señor permite seguir viendo, ¿no? Hace poco teníamos los campamentos con los niños y ahí estaban los maestros, las maestras colaborando, enseñando a los niños, que son esas esponjitas, que son ese terreno más fértil para sembrar la palabra de Dios. A mí me duele en el corazón cuando yo he escuchado, y seguramente usted ha escuchado, no, mis hijos decidirán qué van a creer cuando sean grandes. Ellos verán lo que creen. Así he escuchado yo a algunas personas, ¿no? O sea, y digo, qué triste, porque estás dejando la oportunidad de sembrar algo valioso en la vida de tus hijos. No, la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo, ¿qué es? Una buena educación. Y claro que hay que hacer el esfuerzo, y gracias a Dios por los padres que hacen su mejor esfuerzo por darle la mejor educación. Pero ¿de qué te sirve dejar solamente en la mejor educación, como que eso fuera el todo de la herencia, cuando no hay principios y bases espirituales? Van a ser grandes intelectuales con una vida inmoral, ¿no? ¿De qué sirve? Entonces sí es importante esa herencia. O también, qué bueno que le dejes la casa, la hacienda, no, la herencia, lo que quiera. Pero qué bueno que junto con todo eso dejes principios y verdades espirituales. Por eso no creo que sea simplemente mis hijos verán lo que creen cuando sean grandes. Ellos escogerán. Perdiste 15, 20 años cuando pudiste haber sembrado en la palabra de Dios. Y agradecemos a Dios por cada una de las personas que están sembrando esa semilla en nuestros niños, nuestros jóvenes. En esos campamentos, ya vienen campamentos de jóvenes, ¿sí? Ya vienen campamentos de jóvenes. Dios ha hecho milagros, de verdad, de verdad. Nosotros mismos hemos sido testigos en la vida de nuestros hijos de cómo el Señor, ¿no?, tocó corazones ahí. Tocó corazones. Así es que siempre hemos dicho acá, mis hermanos queridos y amigos, que el dinero, ¿sí? ¿Quién es el dueño de todo? Dios. ¿Sí? Si hay alguien que tiene que ir a ese campamento, el dinero no va a ser un limitante. Amén. ¿Lo creemos?
Si hay alguien que tiene que ir, el dinero nunca debe ser un limitante. ¿Sí? No es nosotros nos movemos hasta donde den las sábanas. ¿Sí? Es hasta donde dé nuestra fe. ¿Sí? Y creemos que si hay alguien que debe estar en esos lugares, Dios hará el milagro para proveer, para que esos chicos puedan ir. Hay muchos chicos que no tienen recursos. Hay muchos chicos. ¿Sí? Y es interesante cómo Dios comienza a mover corazones para que esas personas puedan ir. A lo mejor uno dice, yo ya no tengo pequeños, así es que ya, simplemente eso no es problema mío. Sí, no es problema tuyo, pero sí es problema tuyo porque puedes orar por lo menos. Por lo menos puedes orar por esos chicos, por el campamento, que Dios toque corazones, vidas que se han alejado de Dios, pero que ahora pueden estar siendo restauradas por el Señor. O sea, es una bendición definitivamente. Y si Dios mueve, decir, bueno, yo no tengo para apoyar, para dar una beca, pero quizá, yo no sé, cuarto de beca, media beca, con eso bendices la cantidad de chicos, con eso bendices la cantidad de chicos. Así es que gracias porque hemos visto también todo este mover, ¿no? Les conversaba en el primer culto, algo que realmente me conmovió mucho en estos días que estuvimos con el equipo acá de la iglesia. Yo no pude estar toda la semana, pero un par de veces con el equipo de la iglesia de Grapevine, que es algo que también vale la pena reconocer, hermanos queridos, ¿no? Porque ellos vinieron, ¿no? Dejando sus familias, estuvieron una semana, ¿no? de domingo a, bueno, hoy ya están días de regreso, pero vinieron una semana para venir a colaborar acá con a gente que no conocen, básicamente, ¿no? Y lo curioso es porque ellos sacan de su espacio de tiempo una semana de vacaciones, ¿sí? La mayoría de ellos, sea en sus trabajos, en sus estudios, hay chicos que vinieron. ¿Por qué? Porque estaban en vacaciones, entonces querían venir acá, tomar esa semana de vacaciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando salimos de vacaciones? Y creo que está bien, ¿no? Creo que está bien, qué bonito es ya esta temporada que estamos entrando generalmente en vacaciones, ¿no? Qué bueno que salgamos, ¿sí? Si tienes posibilidad de salir, aunque sea un par de días con tu familia, gloria a Dios por que salgas con tu familia, disfrutes, vayas a la playa, y qué lindo, porque esa es la mentalidad que hay. Estamos en vacaciones, ¿vamos a qué? A descansar. Y descansar en familia. No quiero hacer nada, solo quiero descansar, ¿sí? Toman estos hermanos una semana de vacaciones y fue una semana intensa, súper intensa. Los hermanos que colaboran acá saben, quienes estuvieron en el equipo, súper intensa, ¿no? Pero era de ver los rostros de la gente, cómo estaban tan tocados. No solamente las personas que recibieron la palabra de Dios, el equipo mismo estaba sumamente tocado, ¿sí? Sumamente tocado. Allí hay una pareja, es una pareja como cualquiera de las parejas de acá de la iglesia, Mike y Kelly, ¿no? Que aman hacer esto, ¿no? Y cada año están, y vienen trayendo grupos, no son pastores, ¿sí? Vienen trayendo grupos para, juntos con la iglesia Kumbaya, pues hacer este tipo de tarea. Pero me conmovió bastante el tema porque vinieron con su hija, una chica de unos 15 años posiblemente, ¿no? La chica, ¿no? Después me enteré yo esto, la chica ya está en temporada de vacaciones y ya tenía prácticamente programado, junto con sus compañeros de colegio, un viaje a Europa, ¿sí? Por vacaciones, ¿sí? 15 días de vacaciones a Europa, ¿quién no quiere? ¿Sí? Con tus amigos, ¿no? O sea, para disfrutar, pasar bien, conocer, comer, qué sé yo, cantidad de cosas. Y la chica le suplica a los papás, diciéndole, no quiero ir a Europa, llévenme a Ecuador. ¿Puede entender eso? ¿Sí? O sea, pongámonos un ratito en los zapatos, ¿no? Si me dices a mí que yo tengo vacaciones, yo en este momento digo, familia, hagan maletas, vamos a la playa. Vamos, eso es lo que hacemos todos, pues. Y si tengo chance de ir a Europa, yo no pienso dos veces posiblemente. Pero esta chica les pide de favor a los papás, no me manden a Europa, ¿no? ¿Dónde voy a hacer esto, otro? Voy a estar con... Prefiero venir acá. ¿A qué? Acá estuvo una semana intensa. Pero hermanos, una de las cosas que junto con todo esto me llenaba de ver el gozo que esta chica tenía, amarcando bebés de personas extrañas, y los chicos que se lanzaban a abrazarle a ella y a otros más de ahí, ¿no? de nuestra gente, de la gente de ellos, abrazándoles, ¿no? Agradeciendo.
contentos y felices. Y así podríamos mencionar en cada una de las áreas y ministerios. Y por eso queremos ser muy agradecidos con cada una de las personas que colaboran en los distintos ministerios. Damas, varones, niños, jóvenes, misiones, qué sé yo, ¿no? Los grupos pequeños, o sea, son de tanta bendición, son de tanta bendición. Y me puse ahí a considerar, ¿por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué se hace lo que se hace? Porque simplemente podríamos, y quiero ser muy respetuoso en este sentido, por favor, con todos aquí y quienes nos están escuchando, ¿no? Habrá personas que digan, ay, ¿por qué se toma todo el tiempo? Yo vine a escuchar la palabra de Dios, ¿no? A mí qué me interesa de estos ministerios, de lo que hagan aquí o allá. Puede ser que alguna persona pueda estar pensando de esa manera, pero somos parte de una iglesia donde todos son importantes, donde cada persona y cada ministerio está ahí para apoyarse, para bendecir. Porque eso también es parte de creer en Dios a la manera de Dios. Ustedes me han escuchado cantidad de veces posiblemente aquí, y quienes no me han escuchado, ¿sí? Creo que es un mérito cuando las personas dicen, yo creo en Dios a mi manera. Definitivamente es un mérito, porque a lo mejor hay mucha gente que ni siquiera cree en Dios. Qué bueno que por lo menos haya personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera. A mi manera. Pero creo que es mejor siempre querer a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es entender que somos parte de una iglesia, de un cuerpo, ¿sí? De una familia, como lo enseña en la Biblia. Entonces no se trata solamente de creer en Dios a mi manera. Hay gente que cree en Dios a su manera, pero nunca han tomado la Biblia. El creer en Dios a la manera de Dios es conforme a lo que enseña Él en su palabra. Y por eso nos tomamos estos minutos, que me tomé este tiempo para agradecer a Dios y agradecer acá a la iglesia, porque todo esto no sería factible si no hubiese también esos corazones que están dispuestos a arrimar el hombro, como se dice, para seguir viendo el obrar del Señor. No es solamente cuestión de venir, sentarnos y asistir, y qué bueno, cantamos lindo, recibimos algún mensaje y nos vamos a la casa más fortalecidos. Amén, amén por eso. Pero también somos parte de, donde nos interesa seguir creciendo, y por eso, de hecho, el tema que hemos venido topando estos últimos domingos tiene que ver con esto, ¿sí? Seguir avanzando, creciendo, ¿no? Y ya llegamos prácticamente acá a este último domingo. Hemos visto temas o las bases, ¿no? Que hemos hablado, el carácter, las emociones, los pensamientos, porque creemos también que definitivamente Dios está interesado en un crecimiento integral en nuestras vidas. Y aquí quisiéramos mencionar rapidito 3 cosas. En primer lugar, ¿sí? Lo que está sano crece. Lo que está sano normalmente va a crecer, ¿sí? La naturaleza de una u otra forma nos muestra que el crecimiento es algo natural, ¿sí? La naturaleza nos muestra eso. Siempre y cuando, también debemos decir esto, existan los factores adecuados para ello. Así podríamos afirmar que es más factible que una plantita, por ejemplo, que usted sembró, va a crecer y va a dar fruto seguramente en un ambiente donde las condiciones para su crecimiento son favorables. Pero lo contrario también puede ser, ¿no? Si estuviese en un lugar árido, desértico, a lo mejor no va a crecer como se esperaría, o simplemente va a terminar ahí su vida, ¿no? Y esto bien podría aplicarse también a todos los seres vivos, incluyendo la iglesia como un organismo vivo. Y digo esto, iglesia como un organismo vivo, porque la iglesia, es cierto, también puede ser, tiene estructuras a veces organizacionales, etcétera, pero sobre todas las cosas, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una invención de un grupo de personas, llámense estos apóstoles o profetas o quienes quieran que sean, allá siglos atrás. La iglesia fue constituida por el Señor Jesucristo. La iglesia fue constituida por Él. Y creo que es importante en ese sentido entender que el Señor quiere que su iglesia siga creciendo. No me refiero a las paredes, porque eso no es iglesia, esto es un lugar, ¿no? Pero la vida, cada uno de nosotros, el Señor quiere que sigamos creciendo. Lo que está sano, crece. Lo que está sano, crece. ¿Cuántos tienen niños pequeños acá todavía? Acá vemos algunos, ¿sí? Algunos ya pasamos. Ahora, aquí tenemos una mamita con sus 2 chicos, ¿sí? ¿Cuántas veces al día les mides la estatura y les pesas para saber cuánto están pesando? ¿Cuántas veces al día?
Imagínense, ¿no? ¿Cuántos de nosotros como padres de niños pequeños hacíamos eso? Todos los días de estar midiendo, ven, mijito, no has crecido nada. Al otro día, nada, todos los días. ¿Qué te va a decir tu hijo? Ay, mamá, ya déjame en paz. ¿Sí? Claro que lo hacemos, qué sé yo, cada año posiblemente, o algún control médico. Dice, sí, ha crecido, claro, ha crecido. Pero normalmente no hacemos eso. Pero lo que sí hacemos es proveer lo que sea necesario para que crezcan en un ambiente saludable. Eso sí hacemos. Porque lo que está sano va a crecer de manera natural. No tengo que estar controlando todos los días. Va a crecer naturalmente. Y por eso la Biblia nos enseña que la iglesia también, como organismo vivo, y hay ejemplos preciosos en el libro de Hechos. Por ejemplo, si me acompañan un ratito, brevemente, ojeemos un par de versos de la Biblia acá en el libro de Hechos. Como ustedes saben, Hechos narra la historia de la iglesia, el obrar de Dios a través del Espíritu Santo en los inicios de la iglesia. ¿Cuál iglesia? No la iglesia evangélica, no la iglesia católica, no la iglesia mormona, no, la iglesia de Cristo en toda su pureza, por decirlo así, ¿no? El libro de Hechos es eso, la historia de la iglesia, sin membrete religioso, ¿no? Porque inclusive aquí en el libro de Hechos les quisieron poner algunos títulos, ¿no es cierto? ¿Cómo eran conocidos los cristianos al inicio? ¿Se acuerdan? Los del camino les decían, los del camino. Y aquí en el libro de Hechos, después en los siguientes capítulos dicen, y les llamaron por primera vez cristianos. Acá va a encontrar ustedes historia, ¿sí? Acá les llamaron por primera vez cristianos. No les llamaron evangélicos, ni católicos, ni nada, porque los identificaban como seguidores de Cristo, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo la iglesia iba expandiendo, se iba creciendo, iba avanzando. Fíjense en el capítulo 1 de Hechos, del verso 15, la última partecita. ¿Cuánta gente estaba reunida ahí? Hechos 1:15, ¿cuántas personas estaban ahí? 120 personas. 120 personas estaban reunidas cuando vino el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. En el capítulo 2, quiero ser rapidito, capítulo 2, verso 41, cuando el apóstol Pedro, que había antes huido y negado al Señor Jesucristo, ahora sin temor alguno, lleno del Espíritu Santo, proclama el mensaje del Señor. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, la palabra del apóstol Pedro, fueron bautizados y se añadieron, ¿cuántos hay aquí? 3,000 personas. De 120 ahora pasan ¿a cuántas? A 3,000 personas. En el capítulo 4, verso 4. ¿Cuántos son ahora acá? 5,000. 5,000, ¿no? En el mismo capítulo 4, verso 32. Aquí simplemente ya no menciona la cantidad, ¿no? Simplemente dice, y la multitud, ya eran multitudes de los que habían creído, ¿sí? Multitudes. Capítulo 5, verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, ¿no? Aumentaban más, dice, y gran número, así de hombres como de mujeres, iban avanzando, iban creciendo. Y en el capítulo 6, verso 7, me gusta también mucho acá porque dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Inclusive dice sacerdotes obedecían a la fe, ¿no? Y aquí no está diciendo solamente creyentes. Aquí está hablando que discípulos se multiplicaban. ¿Por qué? Déjenme decir esto, queridos amigos y hermanos. Dios no está interesado en que simplemente seamos asistentes, ¿sí? Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Y el esfuerzo que han hecho por llegar, por ejemplo, en esta mañana. Pero lo que el Señor le interesa es que nosotros seamos, ¿qué? Discípulos. Discípulos de Él. No solamente asistentes a una congregación, sea cualquiera que ésta sea. Y en ese sentido somos llamados a ser seguidores de Él. Y así de esa forma la iglesia crecía, se multiplicaba. Si lo que está sano, ahora debemos decir esto también, si lo que está sano crece de manera natural, entonces es sumamente importante cuidar que esté sano. El descuido puede afectar tu vida en todos los aspectos, en todas las esferas.
En todo. Cuando hay descuido, en cualquier área, va a haber consecuencias. ¿Sí? Si te descuidas en tu salud, ¡pag! Si te descuidas en la alimentación, ¡pag! Si te descuidas en las finanzas, ¡pag! ¿Sí? Si te descuidas en las relaciones adecuadas que debes mantener en tu familia, va a haber problemas. Va a haber problemas. Cualquier descuido va a traer consecuencias en todas las esferas de la vida, en todo. Y por eso creo que es importante entender que Dios quiere nuestro crecimiento integral. Y no que seamos, y perdón la expresión, deformes en otras áreas. Un crecimiento en todo. Porque podemos ser excelentes en el cuidado físico, en la apariencia. Y no les digo que esté mal, gracias a Dios. Qué bueno que hay personas que son excelentes atletas y están ahí en los gimnasios y cada vez hay más y más y más y más, ¿no? Y tienen entrenamientos impresionantes. ¡Wow! ¿Sí? Pero que eso no te lleve solamente a vanidad. Porque lamentablemente sí. Hoy vivimos una sociedad hedonista, ¿no? La admiración al cuerpo, a la figura, ¿no? Solamente es eso. ¿Y por dentro qué hay? ¿Por dentro qué hay? Entonces, ¿sí? Podemos ser excelentes en el cuidado físico, en la apariencia, pero una desgracia a veces en estabilidad emocional. Podemos descuidarnos financieramente. Bien alimentados materialmente, pero raquíticos completamente de forma espiritual. ¿Sí? Dios está interesado en que crezcamos y el crecimiento, cuando algo esté sano, es natural. Pero también la Biblia nos indica algo muy importante. En segundo lugar, sí, justamente pensando en esto, Dios quiere ese crecimiento integral en nuestras vidas. Si vamos al Evangelio de Lucas, y me encanta esto en relación al Señor Jesucristo. En esta mañana, en el primer culto, tuvimos la presentación de una niña. Ustedes saben, bueno, el ejemplo definitivamente es del mismo Señor Jesucristo, que le presentaron cuando tenía 8 días de nacido. Esa era la práctica, la costumbre en la cultura judía. ¿Sí? Le presentaron, no era bautizado. Jesús fue bautizado ya mucho más grande, ¿sí? A los 30 años prácticamente, ¿no? Con Juan Bautista, ¿sí? Pero le presentaban niños, ¿no? Y acá es interesante, capítulo 2 de Lucas 2:52, ¿no? Cuando regresan sus padres, la bendita Virgen María y José. Acá, bueno, aquí está haciendo el relato de cuando se les fue, ¿no? De la casa. Pero el verso 52 es el que quisiera sobre todo resaltar. Verso 52. Y Jesús crecía, ¿qué dice? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿sí? Jesús crecía. Jesús se identificó en todos los aspectos con nuestra vida. En todos los aspectos. Se hizo hombre, como dice la Biblia. Se hizo hombre. Nació de la bendita Virgen María. ¿Sí? Pero creció como un bebé. Como un bebé. Es decir, y fue un adolescente que entró en conflicto. Como alguna vez preguntábamos acá en la iglesia, ¿cuántos no quisieran que sus hijos se parezcan a Jesús? Y toditos los papás dijeron, amén. Jesús a los 12 años se fue de la casa. No estoy diciendo, por favor, para que se vayan, por si acaso. No, pero hay etapas que son complejas y difíciles, ¿no es cierto? Son etapas complejas y difíciles. Pero luego, cuando le buscaron, después de 3 días, 3 días, Dios mío. Si uno cuando, hoy que tenemos teléfonos celulares, ¿no es cierto? Los hijos, ¿qué fue? ¿A qué horas llegas? ¿Qué fue que no has venido? ¿No? Ya estamos, pero 3 días sin teléfono. Estaban desesperados José y María, estaban desesperados. Y por eso fueron y le llamaron la atención también. Jesús también dijo, bueno, en los negocios de mi padre era necesario que esté. Pero luego dice, ahí mismo va a decir este relato, y estuvo sujeto a ellos. ¿Sí? En otro pasaje en el libro de Hebreos dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él pudo haber pensado, no, a ver, yo soy el Hijo de Dios, pues. ¿No? O sea, no. Él aprendió a ser humilde. Él aprendió a ser humilde. ¿Sí? La humildad al máximo, definitivamente. Y acá crecía en sabiduría. ¿Sí? Y me encanta cuando habla de sabiduría. Porque no es solamente conocimiento. Podemos saber muchas cosas intelectualmente. Y sucede como lo dice el apóstol en el libro de Santiago. Cuando solamente oímos y no hacemos, entonces no somos sabios.
La sabiduría está en poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo, pues. Ahí se ve la sabiduría. Porque de ahí sí podemos llenarnos la cabeza de tan cantidad de cosas. Pero la sabiduría es en ese sentido. Jesús hacía. Por eso dice la Biblia, en otros relatos de la Biblia, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿La autoridad en qué? Sus hechos respaldaban lo que él estaba diciendo. Hoy en día, amigos queridos y familia, muchos jóvenes no quieren creer por la incoherencia que ven a veces. Claro, es un error de parte de nosotros como adultos, como padres, en no ser coherentes con el ejemplo que estamos dando. Si creo en Dios, debo hacer las cosas conforme a lo que Dios me dice en la palabra. Pero también es un error de los chicos pensar que no tienes padres perfectos, no tienes maestros perfectos, no tienes líderes o pastores perfectos. Todos somos imperfectos. Y tu mirada no puede estar puesta en gente imperfecta. No te puedes terminar alejando de Dios porque viste una incoherencia en tus padres o en algún líder. ¿Acaso Dios es responsable por esa? Ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios en algún momento, pues. ¿Sí? Pero Dios quiere intervenir en tu vida de manera personal. De manera personal. Y quiere sostenerte de manera personal. No podemos, ¿sí? No podemos dejar de lado nuestras convicciones en Dios por errores de otros. Eso es un error terrible. Y por eso creo que necesitamos aprender a ser sabios y vivir vidas coherentes. Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, iba avanzando y ahí estaba, ¿no? Y se le vio bien desde chiquito y ahí estaba cuando le presentaron en el templo. Después acá está ya un jovencito, 12 años. Fue creciendo. La tradición dice que José, su papá terrenal de Jesús, falleció, siendo José posiblemente un adolescente, un joven. Y a él como hijo mayor, ¿sí?, le tocó asumir las labores de la profesión que tenía José, el carpintero. Por eso le conocían de esa manera también. No está en la Biblia, ¿sí? Dicen eso al respecto de la tradición. Pero crecía en estatura. Y también dice crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Y eso tiene que ver, crecía en cuanto a su relación con su Padre, ¿sí? Siempre el Señor Jesucristo buscó espacios para estar conectado con su Padre. Siempre buscó espacios. Ese tiempo que tú tienes para estar conectado con Dios, a solas con Dios, no es este domingo únicamente. Gracias a Dios que podemos estar todos acá. Gracias a Dios. Pero el resto de la semana, ese espacio es el importante, que estés conectado con el Señor. Y Jesús siempre buscaba eso. Siempre buscaba eso. En gracia para con Dios y con los hombres, aprender a relacionarnos con los demás. Aprender, comenzando en casa, porque no siempre es fácil. Es fácil amar a los que nos aman, pues, ¿no es cierto? Pero si en este momento yo te pido de favor, piensa en alguien que te caiga mal. ¿Sí? Piensa en alguien que te caiga mal. Como les contaba en el primer culto, en una consejería, hay momentos en que uno ya no sabe qué decir a las personas. ¿Sí? Porque ya le ha dicho esto, le ha dicho. Hay otras personas, en cambio, que les gusta ir de pastor en pastor para oír lo que quieren oír. ¿No? Así pasa. ¿Sí? Ha habido casos en que yo una ocasión, me acuerdo, me senté, conversábamos, nos presentábamos, chévere, todo bonito, y yendo. 3 horas. Yo no dije nada. 3 horas. ¿Sí? Cuando terminamos, esta persona, pastor, gracias, no sabe cómo me ha ayudado. Yo me dije, ¿qué le ha ayudado? ¿Sí? A veces las personas solamente necesitan abrir un poquito, sacar y entregar, ¿no? Dejar en las manos de Dios. Pero hay muchas cargas. Recuerdo otra persona, y yo ya no sabía qué decirle. No sabía qué decirle literalmente. Le digo, disculpe, hermana, digo, ¿y usted ha considerado tal vez a su esposo como su enemigo? Me dice, o sea, sí es medio, a veces sí es medio, ¿no? Ahí, póngale usted la palabra que quieran. ¿No? Pero no, tampoco le considero mi enemigo, ¿no? Le digo, ¿por qué no le considera más bien su enemigo y hace lo que la Biblia dice con respecto a los enemigos? se me quedó viendo medio rara, ¿no? Claro, la Biblia, ¿qué te dice, no? Oren por vuestros enemigos, ¿no? Bendigan, hagan bien. Y creo que es parte de un proceso. Porque yo te estoy pidiendo en esta mañana, piensa en alguien que te caiga mal, ¿no? Ay, no, lo que menos quiero es ni siquiera quiero verle. Ni siquiera quiero verle.
¿Y qué tal? ¿Por qué no comienzas simplemente a orar por él? Hay dos cosas que no se pueden hacer al mismo tiempo. No puedes orar y odiar al mismo tiempo por esa persona. No puedes. Porque si estás orando, Dios te va a hacer ver a lo mejor algo que sí, que el Señor quiere que tú perdones. O tal vez el Señor te va a hacer ver también, como dice la Biblia, ¿no?, que el que tiene la viga en el ojo soy yo, pues, ¿no? A veces pasa eso también, a veces pasa eso. Pero el tema es, en ese sentido, crecer en gracia para con Dios, comunión con Dios y aprender a relacionarnos. No es fácil relacionarse, no es fácil. Es todo un desafío. Pero a la medida que mi comunión sea más íntima y cercana con Dios, voy a tener mayores recursos de Dios para saber cómo relacionarme con los demás. Jesús se relacionó con los discípulos, con todos los demás. Confrontó a otros les tildó de hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Sí? Jesús sabía el ambiente y con quiénes se relacionaba y en qué punto ponía un freno y un límite, porque eso también es parte de crecer. Si estás creciendo, debes aprender a poner límites con quienes no ayudan en tu crecimiento, pues definitivamente. ¿Cómo esa persona, cómo esos amigos te están ayudando en tu crecimiento espiritual? Porque si estás dejando vía libre para que tu vida siga conforme lo que otros dicen, te puedes estar arruinando la vida. Te puedes estar arruinando la vida. Crecer en gracia, en sabiduría, ¿sí? Fíjese en lo que dice en tercera de Juan. Sí, la tercera carta de Juan, ¿sí? Recordemos, hay el Evangelio de Juan y casi al final de la Biblia también hay las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, ¿sí? En la tercera carta de Juan, que solamente es un capítulo prácticamente, ¿sí?, en el capítulo 1, el verso 2 es uno de los pasajes bien interesantes. Dice acá el apóstol Juan, y yo creo que es el deseo de Dios para cada uno de nosotros también en esta mañana. Me encanta cómo Juan expresa de una manera muy tierna. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? Dice, en todas las cosas. Y que tengas salud, les dice acá, ¿no? Amados, queridos hermanos, ¿sí? Yo creo que también eso es el deseo de cada uno de los que estamos acá. Para con cada uno de ustedes aquí presentes, allá en sus casas. Amados hermanos, deseamos que usted sea prosperado en todo. Que te vaya bien en el negocio, que te vaya en el trabajo, que te vaya bien en el emprendimiento, que te vaya bien en las relaciones que tienes. Que vayas avanzando en tus estudios, que Dios te bendiga en todo eso, gloria a Dios. Deseamos lo mejor para cada uno. Que te vaya bien en todo. Pero no termina ahí el versículo. Así como prospera tu alma. Porque hay mucha gente que está tan enfocada en prosperar en otros aspectos que se ha olvidado completamente cómo está prosperando su alma. ¿Sí? Grandes intelectuales, tu casa puede estar llena de títulos, ¿sí? Puedes tener mansiones y tu alma y tu alma ha crecido, como dice otra versión acá, ¿sí? Fíjese en lo que dice Dios habla hoy. Dice, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Otra versión dice, que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Y la nueva versión dice, que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Sí? Entonces sí creo que es importante. Es el anhelo de Dios, es el anhelo también y el deseo nuestro. Pero es un crecimiento integral. Prosperar integralmente. Así como vas bien, qué bueno, gracias a Dios por la salud, en medio de tantas crisis que hemos tenido. ¿Sí? Qué bueno tener salud para poder trabajar, para poder estudiar, para poder hacer esto o lo que sea. Que Dios te bendiga y que sigas ahí teniendo buena salud. Que sigas desarrollando ese proyecto que estás poniéndolo delante del Señor. Pero no te olvides que también es importante que no dejes de crecer espiritualmente. Nos duele en el corazón cuando hemos visto personas y hemos orado, hemos compartido y nos han abrazado y hemos llorado con algunas personas en el medio de la crisis. Y Dios comenzó a levantarles, a restaurarles y a bendecir. Y crecieron y se fortalecieron y tuvieron abundancia. Y crecieron materialmente, pero se volvieron unos bonsái espirituales. ¿Sí?
Y eso es lo que Dios no quiere definitivamente. Un autor dice, uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven que olvidamos lo más importante, lo que solo Dios puede ver. Y hay cosas que cada uno de nosotros podemos ir creciendo y mejorando. Y por último, si ya me regalan 5 minutos o menos, ¿sí? Crecemos también en el contexto de la iglesia que el Señor constituyó. Como les decía, la iglesia no es un invento humano. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo le va a decir al apóstol Pedro, después cuando Jesús primero les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Ustedes recuerdan ese episodio. Y le dieron varias respuestas, pero Pedro dice, tú eres del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro. Y luego va a decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo a Pedro, tampoco una piedra que estaba por ahí. Era en base a lo que Pedro acababa de declarar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando tú lees el Evangelio, las cartas de Pedro, Pedro es insistente en esto. No hay otro fundamento que no sea Cristo. Él es la piedra angular, está diciendo. Él es. Pedro nunca se creyó como que él fuese la piedra angular. Pedro tenía clarito quién es. Y sobre esa base dice, edificaré ¿qué? No tu iglesia. ¿Sí? La iglesia no es del pastor Daniel, del pastor Jorge, ni del sacerdote de la esquina del barrio, ni del papa que está en Roma. La iglesia del Señor es de Él, la iglesia de Jesucristo es de Él. Me encanta ese relato en la Biblia cuando el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, perseguía, ustedes saben, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, ¿sí? Hasta que tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y en ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no? Jesús primero ya no estaba. Ese encuentro con Jesús no fue que fue personal, pues. No, sí, Jesús ya no estaba acá. Oyó una voz, dice, que le dijo ¿qué cosa? Saulo, Saulo, ¿qué cosa? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Jesús ya no estaba aquí, él ya había ascendido al cielo. Saulo estaba persiguiendo ¿a quiénes? A los cristianos. Estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y curiosamente, porque Jesús le pudo haber dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis hijos? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues? No, así. Pero lo que le dice es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Porque el Señor lo toma de manera personal cuando se trata de su iglesia. Lo toma de manera personal. Porque es su iglesia, es su novia, como dice el libro de Efesios. Es su novia. Hay un par de pasajes, no vamos a avanzar por el tiempo, pero uno sí quisiera solamente referirme en el libro de Efesios, y con esto terminamos. Efesios, capítulo 4. Efesios 4, desde el verso 11. Dice, y él mismo constituyó, ¿sí? Está hablando del Señor Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él, el Señor Jesucristo, constituyó. Hermanos queridos, el llamado al servicio de Dios, al pastorado, no es, el seminario bíblico no me hizo a mi pastor. La iglesia no me llamó a mí para ser pastor. El llamado es de parte de Dios. El Señor es el que llama para servirle a Él. ¿Sí? Que la iglesia lo confirma, sí. Pero el llamado para servicio en ese sentido es de Dios. Y aquí menciona algunas áreas, ¿no es cierto? Apóstoles, de paso, por favor, cuando se habla aquí de él mismo constituyó a unos apóstoles, es en el sentido de ser enviado. No en lo que hoy en día muchas veces en muchos lugares se está manejando este concepto del apóstol en un sentido jerárquico. ¿Sí? La Biblia no habla en ese sentido jerárquico. Hoy en día es muy característico, ¿no? Uno va a una reunión de líderes, mucho gusto, soy el pastor Jorge, ¿no? Y por acá sale alguien, mucho gusto, soy el apóstol fulano de tal. Ay, híjole, ya. No. Y el otro de acá, profeta. Sí, por eso el pastor Salvador de Lutri se presentaba cuando había ese tipo de cosas. Soy el arcángel. ¿No? Él constituyó, y debemos entenderlo en el contexto de lo que la Biblia dice, no sacar aislados para
ciertos beneficios, ¿no? Y Él mismo constituyó, dice el verso 12, a fin, con el propósito de ¿qué? Perfeccionar a los santos, hermanos queridos, a los santos para la obra del ministerio. Hay aquí dos inquietudes. A fin de perfeccionar a los santos. Los santos no están perfeccionados. ¿Cómo es que Jesús constituyó apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, para perfeccionar a los santos, y los santos ya están en el cielo? ¿Sí? ¿De qué tienen que ser perfeccionados los santos, en otras palabras? ¿De qué tienen que ser perfeccionados? Sí están. Por eso es importante entender también cuando la Biblia habla del concepto de santo, ¿a qué se está refiriendo? Ustedes saben. ¿Qué significa santo? Ser separado, ser apartado. Ser apartado de, para ser consagrado a. Ese es el concepto de santo. No es perfección, como hoy en día o como se nos ha acostumbrado a enseñar, ¿no? Que se sigue un proceso de beatificación y después es declarado santo después de cuántos años después de muerto. Ese no es el concepto bíblico. Santo es ser apartado, separado de, en este caso, del mundo, para ser consagrado a Dios. Y en ese sentido dice, somos llamados por Dios a ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, donde cada uno es parte del cuerpo de Cristo. Y aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El desafío es Él, el carácter de Él, ¿sí? Parecernos más a Él. Y somos parte del cuerpo de Cristo, como dice acá. Aquí hay abundante enseñanza, ¿no es cierto? Romanos, Corintios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos queridos, no hay ministerios independientes. Imagínese un ratito nada más, ¿no? Imagínese un ratito. Y póngase usted ahí en su sitio. Que su mano decide vivir independiente de la cabeza. ¿Sí? No, yo no quiero ser parte de este cuerpo. Y te da la espalda de la mano, ¿no? La otra mano también resentida. ¿No? Ah, si no quieres, yo tampoco. Sí. Y el pie dice, ¿y qué se creen estos? Y comienza ahí a retorcerse todo el cuerpo, pues. ¿Sí? Somos parte del cuerpo, funcionamos unidos. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo va a decir también, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, el pie, etcétera, etcétera. No tengo necesidad de ti. Cada parte es importante. Y hermano querido, hermana querida, Dios te ha dado dones y talentos y eres importante en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Eres importante. Y hay que usar lo que Dios te ha dado. Esos dones que Dios te ha dado, hay que usarlos. Lo que no se usa se daña. Si tienes una herramienta en tu casita y que no usas, ya se está oxidando. Hay que usarlo, hay que ponerlo al servicio del Señor. Y es tan lindo ver corazones que lo ponen sus vidas, ponen sus talentos, ponen su energía. Cositas pequeñas. A mí me encantó en esto que les decía el grupo que estuvimos, que se estuvo acá con el equipo de la iglesia, ¿no? Hubo básicamente dos áreas, dos sectores donde se trabajó. En el sector de las Marías, aquí en Tumbaco, ¿sí? Y en el polígono de tiro que está por arriba, ¿sí? Dos sectores. Pero lo que me encantó del sector de las Marías, y recordamos acá el equipo sabe, algunas personas que comenzaron a aprender la palabra de Dios, algunas personas, entre ellos jovencitas, ¿sí? Y ahora que fueron al otro sitio, quienes estaban colaborando eran ellas. Estas niñas que antes habían aprendido, ahora estaban colaborando, sirviendo en cositas pequeñas, pero estaban entregando lo que podían hacer, sabían hacer, porque nadie puede decir que no tiene nada. Dios te ha dado algo. Y cuando eso lo pones del Señor, el que es fiel en lo poco, ¿qué dice? Dios es fiel, Dios me va a multiplicar mucho más. Y luego termino, el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿crezcamos en qué? En todo. Dios quiere tu crecimiento en todos los aspectos, por eso hablamos de crecimiento integral. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, la dirección de Él, el Señor Jesucristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Y ahí tenemos la actividad con los niños, ahí tenemos la actividad con los jóvenes, todo. Pero es parte de toda la iglesia. No hay ministerios independientes. No hay ministerios independientes. Somos parte de este cuerpo. Por eso creo que es lindo pensar
que Dios quiere en nuestras vidas un crecimiento integral. Lo que está sano va a seguir creciendo. Y también es importante entender que como iglesia crecemos en el contexto de lo que es su iglesia, su cuerpo, no de manera independiente. Amén. Vamos a terminar orando. Padre amado, gracias, Señor, por la bendición que tú nos regalas una vez más, cada día, cada mañana, Señor, de ver tu fidelidad. Señor, rogamos por aquellos corazones que están pasando pruebas y necesidades. Sabemos que tú eres fiel, Señor y Dios, y tú quieres seguir interviniendo. Porque quieres, Señor y Dios, aún a través de las pruebas, que podamos seguir creciendo, Señor. Y ayúdanos para ser un instrumento de bendición, Señor, los unos con los otros. Guarda tu iglesia, Señor y Dios. Guarda la vida de cada uno de tus hijos. Y anhelamos, como decía el apóstol Juan, que cada uno de tus hijos prospere en todo, que tengan buena salud, pero también, Señor y Dios, que nos permita seguir creciendo espiritualmente, Señor, en gracia para contigo y con los hombres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Una linda semana a todos. Bendiciones. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.